Contacto Informativo, un programa con información, opinión, servicios y toda la actualidad. Contacto Informativo, con la conducción de Claudio Cardoso. Vamos a saludar a este amigo, poeta, docente, que ha venido con toda su familia de 9 de julio. Me refiero a Matías Esteban. ¿Cómo te va, Matías? Buen día. Buen día, Claudio. Buen día para todos los que están escuchando, obviamente. Y bueno, para saludarlos y para charlar un rato acá y para tomar unos mates, digamos. La lluvia te trajo. Exacto, sí. El hecho de que haya llovido significa algo, digamos. Bueno, en un ratito vamos a hablar con Matías, que se va a quedar por aquí, de todo lo que ha pasado en la Feria del Libro. Él ha estado en ese lugar, en ese ámbito tan maravilloso, pero hoy la actualidad indica que vamos a meternos, Matías, en algo que es muy importante, trascendente para todos los argentinos, como es el fallecimiento de Ernesto Sábato. Uno pone cualquier canal de televisión, cualquier emisora radial seguramente, y también los portales de internet, bueno, destacando esta noticia desagradable, lamentable, que hemos tenido durante esta madrugada, que es la muerte de este gran escritor argentino. Sí, la verdad que es lamentable, por un lado por el hecho de que la desaparición física de alguien, siempre uno tiene que lamentarla, y por otro lado también recién ahora, es decir, en el sentido de cuando fallece también un escritor, por ahí es cuando recién ahí y más en este caso, como Sábato, que ya estaba, quizás había sido dejado durante bastante tiempo de lado, y por ahí ahora es donde empiezan más los reconocimientos. Incluso mañana creo que había un reconocimiento hacia él y hacia su trayectoria, que bueno, que obviamente que estaba a punto de cumplir 100 años, y desde luego que es una desaparición lamentable, más vale, es eso. ¿Qué se puede decir de Sábato? ¿Qué te deja a vos a título personal? ¿Qué le deja a toda la gente que está con la literatura? Yo cuando escucho la noticia, que incluso hoy que me levanté no había escuchado ningún tipo de noticia y llego acá y ustedes me comentaron eso, yo lo primero que pensé dos cosas. Por un lado, su labor literaria, que me formó a mí, que me hizo que yo pudiera estar dentro de lo que es el ámbito de la literatura, pudiera leer, apasionarme. Yo recuerdo mucho El Túnel. El Túnel es una novela que me gustó muchísimo. Incluso si me pongo a pensar, puedo llegar a recordar el principio, inclusive, del Túnel. Sí, de memoria, me lo acuerdo. De los pocos libros de memoria que me acuerdo. Con compañeros de la escuela, la experiencia de lectura del Túnel fue también bastante apasionante y bastante interesante, que ahora mismo yo también dando clases, siendo docente de lengua también y de literatura, me doy cuenta de que son experiencias de lectura que tienen que ver sobre todo con la obra. Recuerdo de compañeros míos, teniendo 16, 17 años, también recordar el principio, la primera página, ese inicio del Túnel, que lo recomiendo obviamente. Si alguien quiere recordar a Sábato, en vez de mirar la tele, por ahí podría ponerse a leer El Túnel, que está bueno. Y por otro lado, también otra sensación que me dio cuando me dan la noticia de que había muerto, pensé también en su labor pública y política y su compromiso con el inicio de la democracia, con la edición del libro de la CONADEP, el Nunca Más, ese prólogo que después despertó tantas polémicas, también, es decir, un montón de cosas, es decir, dos cosas. Por un lado, el tema del escritor, y por otro lado también su compromiso y lo que sucedió con respecto a esa forma de pensar esa época al principio de la democracia y lo difícil que fue también. Y es decir, al fallecer Sábato, como que esas dos cosas hay que pensarlas. Uh-huh. Recién, por ejemplo, estaba leyendo aquí algunos de los libros y obras más destacadas. Por ejemplo, El escritor y sus fantasmas, del año 63, Apologías y rechazos, del año 79, El Túnel, que recién hacía referencia, del año 48. Imagínate cuántas generaciones han pasado, bueno, y han leído El Túnel. Sobre Héroes y tumbas, otro libro también muy reconocido, y también Abadón, el exterminador. Sí, los tres son impresionantes. La verdad que a mí me gustaron mucho los tres. Sobre todo recomiendo El Túnel. Si alguien quiere escuchar mi recomendación, la verdad que no es tampoco... Bueno, qué sé yo estudié para eso. Sí, seguro, profesor. Vale. Así mucho. Que recomiendo. Si alguien quiere homenajearlo y quiere decir, bueno, ahora quiero comprarme uno de Sábato, empiece por El Túnel. Después los otros son un poco más largos y quizá un poco más complicados. El Túnel es genial. Si tuvieras que definir a Sábato como escritor, ¿qué dirías? ¿Cuáles serían las palabras que se te ocurren ahora? Sábato tiene, por un lado,
una especie a uno le intriga cuando empieza a leerlo, se empieza a apasionar porque hay como una especie de melancolía, hay como mucho, está el tema aparece demasiado, está demasiado presente el tema del pensamiento, muchas de las reflexiones también, y hay mucho de relaciones humanas. En Sábato sucede mucho el tema de las relaciones humanas y hay una especie de pasión en describir esas relaciones y cómo muchas veces uno, por más que se relacione, a veces está demasiado solo. Está el tema ese, y es sobre todo para si hay algún adolescente que también quiere empezar a leer y dice, bueno, a ver quién es este tipo, quién fue, por ahí empezar a leer Sábato. Después ya cuando uno ya es más grande por ahí y ya sigue leyendo otras cosas, por ahí es como más, se puede seguir por otros escritores, pero Sábato es un buen inicio para empezar por alguno. Uh-huh. ¿Y es un escritor que, por ejemplo, fue cambiando con el correr de los libros, o notás siempre la misma esencia, el mismo estilo? Yo noto en Sábato una constancia, es decir, no, que por ahí ahora, con mi edad y con mi experiencia y con todo lo que por ahí me ha pasado, y no, lo que sea, es decir, con mi vida y con mis lecturas, yo por ahí elijo otro tipo de escritores. Uh-huh. Es decir, que sí por ahí pueden llegar a experimentar con cosas. En un momento, yo ya te digo, los libros los tengo en mi casa, los tengo ahí, es decir, son míos, digamos, hay como una pasión por esos libros, porque yo me crié con esos libros de él, pero hoy, por ejemplo, ya no los reviso, no es que lo agarro a ver qué decía, porque ya más o menos como que ya sé qué decía, entonces lo dejé ahí. Qué sé yo, por ahí también me pasó con Cortázar, que también otro gran escritor argentino. Pero Cortázar, por ejemplo, comparándolo, hubo durante toda su trayectoria, donde toda su escritura, en toda su vida, por ahí experimentó con otras cosas. Uh-huh. Y Sábato no, pero Sábato uno ya sabe que va a encontrarse con esa literatura. Y cuando uno se encariña con un escritor, que le pasa, como a una señora que mira tele, se encariña con una actriz, porque pasa eso, digamos, uno se siente cerca de esos referentes de la cultura. Cuando uno ya se acostumbra a Sábato, es como que, de alguna manera por ahí, en su escritura como que... Pero es muy recomendable, digamos. Uh-huh. Recién hacías una comparación y ahora van a venir todas las comparaciones a nivel mediático. Uno se va a encontrar a través de la tele o aquellos que nada tienen que ver con la cultura, bueno, haciéndose los que sí saben o tienen una vasta experiencia en esta materia. Pero digo, en este tren de comparar, también va a aparecer el nombre de Borges, sí, se me ocurre. ¿Cuál puede ser la diferencia que hay entre ambos a nivel de lo que han dejado? Diferencia, bueno... o similitudes. Sí, similitudes... yo creo que las diferencias, en primer lugar, que son las que más surgen, en primer lugar, Borges tiene muchísima mejor prensa. Uh-huh. Es así. Borges tiene hay todo un bagaje, como una especie de mochila cultural que dice que Borges escribe bien. Yo acá no estamos justo para venir a decir que no lo hace. Pero obviamente que hay que tenerlo en cuenta, de que son esos sujetos así que uno dice, Borges, si lees Borges sos culto. Bueno, hay un montón de cosas que es decir, existen, hay que pensarlo como que existen. Y de Sábato, incluso luego de este compromiso que decíamos recién, se marcó como una especie de quiebre y ya Sábato incluso fue menos leído. De hecho, por ejemplo, hoy en las escuelas, uh-huh. Hoy Sábato ya casi no es leído. Y mientras que uno tiene una gran, si queremos decir, propaganda cultural por detrás, el otro es como que ha caído en desuso, ya poca gente, o lo lee menos gente, acá en Argentina sobre todo. Pero en primer lugar eso, y después las similitudes, yo es decir, son escritores diferentes. De hecho, siempre Sábato, por lo menos las que yo he leído y el que me gusta a mí, el Sábato que me gusta a mí, es de ese escritor que escribe historias más bien largas, novelas. En cambio, Borges como que va más a algo puntual. Uh-huh. Y las preocupaciones de Sábato al escribir son diferentes que las de Borges. Borges por ahí lo que le gusta es exponer mucho sus lecturas. Borges en su escritura se ve eso, y aparte contar historias más bien cortas, en cambio Sábato no, como que...
¿Cómo pensás vos que lo van a recordar a Sábato? Y te pregunto además si la sociedad argentina es de reconocer a los escritores o por ahí no se lo reconoce tanto como, por ejemplo, no sé, se me ocurre a Vargas Llosa en su país o a nivel mundial, bueno, y así otros que se podrían nombrar ahora. Hablo de la sociedad en general, no solo el ambiente, el mundillo que tiene que ver con la cultura o con la escritura. Tiene la literatura, la poesía, aquel que escribe, o filósofo, lo que sea, tiene un lugar dentro de la cultura, tiene un lugar de prestigio, inclusive uno, inclusive tiene alguien cerca que hay poeta, hay como una especie de prestigio, pero por ahí, dentro de lo que es la sociedad, hay como una especie de distancia, porque en muchos casos digamos que hay que hacer un laburo de lectura, de pensar, para por ahí ponerse a entender qué sucede ahí dentro de un libro, de un texto. Y más que nada, en las sociedades, creo que en casi todos lugares pasa lo mismo, una vez que el escritor se consagra, tiene un éxito literario de bestseller o de que vende muchos libros, o es reconocido en una academia o es premiado de alguna manera, recién ahí es que empieza a tener el escritor un poco de prestigio en su círculo o en una sociedad o en una ciudad o en un país, como ya empieza. Y una vez que empieza a tener ese tipo de reconocimientos por parte de lo que es el mundillo literario, como decías vos, recién ahí empieza a tener un eco en el resto de la sociedad. Uh-huh. En todos los ámbitos sucede lo mismo, digamos. Es como si habláramos de fútbol y en un chico que empieza a andar bien en las inferiores, después empieza a hablarse bien en primera y ya incluso lo pueden empezar a promocionar para la selección. Es más o menos similar a lo que puede suceder en el mundo de las letras. Claro, porque yo digo, y muchas veces los medios de comunicación somos responsables de que una forma de fomentar, digamos, la lectura, la cultura de un país, sería también difundir las actividades de los escritores, de los que están en la literatura y demás. Me parece que eso, dejando obviamente de lado algún suplemento que pueda tener algún matutino o algún canal especializado y demás, me parece que no ocupan el lugar que deberían ocupar en los medios de comunicación. Me parece que en un país que quiere crecer, que quiere avanzar, y obviamente desde la educación es donde se deben sentar las bases, me parece que deberían tener otro tipo de espacio y de lugar, mucho más grande, mucho más acorde a lo que uno exige en esta materia. Yo pienso que tenemos la culpa también los escritores, ¿eh? Uh-huh. No es solamente de los medios. Yo en mi caso también, bueno, ya hemos hablado sí, también lo tocamos el tema de los medios, y uh-huh. Hay un montón yo particularmente hay mucho de crítica también y de tratar de pensar también los medios, pero en el caso de relacionar los medios con la literatura o con el mundo de las letras, tenemos mucha responsabilidad también los poetas y los escritores. Somos gente que por ahí nos creemos que por ahí tenemos que estar permanecer demasiado tiempo encerrado en nuestra casa escribiendo, cuando en realidad quizás salir a la calle es mucho más quizás tan fuerte como escribir un buen poema, digamos. Es decir, el hecho de venir y hablar y decir yo soy esto. Bueno, y eso lo vamos a tocar, pero en un ratito nada más, en un segundo bloque. Queríamos hablar de Sábato, queríamos ver cómo analizabas el tema. Mirá, estaba hablando, por ejemplo, Graciela Fernández Meijide, recién habló el intendente de 3 de febrero, Hugo Curto, bueno, así diferentes personalidades. Los canales de Capital Federal no hacen otra cosa que hablar de este fallecimiento de Ernesto Sábato. Es la noticia del día, noticia desagradable por cierto, pero en un rato nada más, Matías, vamos a hablar acerca de la Feria del Libro, sí, que se está llevando, mira, justo Sábato, en el día anterior a ese reconocimiento y en plena Feria del Libro está falleciendo, pero vamos a hablar acerca de ese tema y de todo lo tuyo también para que la gente de la cultura y la literatura de la región sepa cómo viene la mano, ¿eh? Bueno, ¿te espero? Sí, ¿Te quedas por acá? Sí, tomando mate. Sí. Muy bien, Matías Esteban entonces, poeta, diría no platense, porque también es nuevejuliense, es de la provincia, y mucho más aún cuando en un ratito nada más hablemos acerca de algo que nos pone muy muy contentos aquellos que lo conocemos a Matías Esteban, de un logro, de un merecido reconocimiento. Vamos a hablar acerca de eso, por eso decía poeta de la provincia, ¿sí? No solo de La Plata o de 9 de julio, también docente aquí de la región. Estás escuchando Contacto Informativo. Estás escuchando la 90.1 Keops FM.
Bueno, pero nos metemos otra vez en lo que tiene que ver con la literatura. Nos visita, y ya ustedes lo escucharon, hablando de Sábato, de la muerte del escritor, a Matías Esteban, poeta, también docente, profesor en letras de la región. Matías, vamos a hablar a título personal. Aquí hay un libro que dice Poesía Joven, concurso provincial de poesía Ginés García para jóvenes poetas 2010. Y aquí apareces vos, realmente esto nos pone muy, pero muy bien. Dice El beso del hada. Cuarta mención, Matías Rafael Esteban, Escuela Media número 2 de La Plata. Contanos exactamente de qué se trata. Bueno, en primer lugar, una alegría enorme por el tema de que hayan editado partecita de lo que yo hago y, bueno, mi poesía. En la Dirección de Cultura y Educación nos convocó tanto a docentes como a alumnos a este concurso de poesía joven, en el marco de el concurso Ginés García, que es un concurso tradicional, sobre todo en la zona de San Nicolás y la zona de lo que es por esa región, que es de donde es este poeta, porque Ginés García era un poeta de hace un tiempo atrás, primo de el actual embajador en Chile, ex funcionario de salud aquí en la Nación. Y en la provincia igual también estuvo. Y la familia de Ginés García, tradicionalmente habían hecho un concurso para poetas jóvenes, sobre todo en su región, en su zona. Y hace mucho tiempo que lo vienen haciendo y hubo un lapso de tiempo que habían dejado de hacerlo. Y ahora, por convenios con la actual gestión de Oporto, intentaron y lo empezaron a hacer nuevamente y lo dieron más que nada a una publicación más, expandieron más el espectro hacia toda la provincia y fundamentalmente sobre la zona de lo que es educación. Entonces fuimos convocados tanto docentes como alumnos y bueno, era mandar su propia obra y sobre un tema libre, con el verso también totalmente libre y autónomo de cualquier tipo de restricciones. No había restricciones, salvo una cantidad determinada. Y bueno, para gran felicidad mía, porque la verdad que no creía demasiado que podía llegar a suceder, abrí la casilla de mail y bueno, y estaba la mención, la cuarta mención en Poesía Joven, y la verdad que fue una alegría enorme, es una alegría enorme, y ahora ya con el libro en la mano, tuvimos un encuentro donde nos conocí personalmente también al actual secretario, a Ginés García también, bueno, y ahí estuvimos charlando un rato, pasamos un rato lindo ahí, donde nos entregaron una serie de reconocimientos, y ahora, este jueves pasado, fuimos a la Feria del Libro, donde nos entregaron los libros, y bueno, y es una alegría porque también puedo ahí poner a la par también mi función de docente y estoy llevando también los libros a las escuelas, es decir... No, es muy bueno, Matías, y es algo que me imagino que te invita a soñar, que te da más fuerza para seguir adelante y bueno, meterle mucha garra a todo esto, ¿no? Sí, porque uno necesita eso. Ya la otra vez cuando vine también habíamos hablado de que si a uno por ahí lo reconocen, inclusive el hecho de que hasta alguien quiera tener tu libro y comprarlo, o por lo menos leerlo, hojearlo, y más allá de que por ahí no lo compre directamente, por ahí va y lo mira, y ya eso es interesante. En este caso, como, bueno, obviamente como pertenece a la dirección, digamos, este libro yo no lo pongo en venta ni nada, es decir, sí. Lo repartimos, incluso por lo que dijeron, también hay otro convenio también con bibliotecas populares, y los libros van a llegar a las bibliotecas populares de la provincia. Y eso, bueno, el libro va a tener una trayectoria que, bueno, a alguien por ahí algún día le va a interesar, y nada, y está bueno que pase eso y que la gente lo pueda leer, o los chicos, o quien sea, seguro, digamos, a alguien le va a ir destinado esos poemas. No, es algo realmente hermoso, y bueno, te felicitamos porque llegar aquí, bueno, implica todo algo que para vos debe ser un gran honor, así que bueno, realmente es fantástico. Esto es algo que ha hecho Matías Esteban y que tiene su finalidad, obviamente, de seguir creciendo en esta carrera. Matías, me imagino que ya estás abocado directamente a otro proyecto, algo nos contaba la otra vez también,
pero esto no para, no se detiene con este logro, ¿no? No. Como vos la otra vez que el sábado pasado que me cargabas al aire y que yo no podía defenderme, porque salvo el mensaje de texto no podía hacer otra cosa. Sí, qué sé yo, uno noche a noche se sienta y trata de escribir día a día, bueno, viajando en los colectivos y yendo a todas las escuelas tratando de leer, tratando no, porque realmente leo, no es que no leo. Escribiendo todos los días, tratando de pensar nuevas cosas para sacar, digamos, porque también pensando en libros y pensando en la página que trato de mantener cotidianamente también. Es decir, escribir siempre, los proyectos están todo el tiempo. El otro día escuchaba a Vargas Llosa, y ya nos metemos en la Feria del Libro, decir que él es de escribir mucho a la mañana, ¿sí? Que le gusta, a la madrugada, mejor dicho, que le gusta esa soledad de la noche para escribir, para pensar. Incluso por allí se hace alguna actividad física, tipo 7 de la mañana, cuando vuelve también renueva mentalmente esas ideas que andan girando por la cabeza. Es muy lindo, ¿no? Escuchar primero a un escritor y después me pasó con Vargas Llosa, se puede estar de acuerdo o no en su pensamiento, en lo que escribe y demás, pero digo, cuando escuchaba a él me acordaba de vos precisamente y bueno, me metí en ese ámbito de un escritor, ¿no? De estar en esa soledad pero con un montón de cosas en la cabeza. Sí, y aparte que muchas veces resulta difícil porque uno por ahí no está conforme con lo que está sucediendo ahí entre tu cabeza, tu mano y el papel, que es la escritura, y uno no está conforme y bueno, lo tiene que borrar, lo tiene que romper ese papel, lo que sea, y también después por ahí sí surge una cosa que a uno le gusta, que lo deja conforme, que lo deja tranquilo, que es quizás lo que uno quería decir o por ahí se parece demasiado y eso está bueno, es una situación linda y a veces, casi siempre, lamentablemente sucede en soledad, digamos, ¿no? Seguro. Y hablando de Vargas Llosa, ¿por qué tanta polémica? Vos como una persona que tiene que ver con esto, ¿cómo viste ese tema que más que nada tenía de política que de otra cosa? Y tenía mucho de política. Igualmente, ya esto también relacionado con lo que hablábamos en la primera salida, que está el tema es el tema, creo que es uno de los temas fundamentales también de nosotros, poetas, trabajadores, docentes, lo que sea, también como sujetos políticos, en el sentido de que hay que tener un compromiso. Sí, seguro. Y digamos que jugarse muchas veces también por una opinión. La de Vargas Llosa está totalmente opuesta a la mía, pero valoro eso, que se ponga en un lugar y que diga de dónde viene. A mí lo que me pareció mal fue directamente decir que no tenía que estar en la Feria del Libro, que no tenía que tener cabida, porque para mí todos tienen que tener cabida, sea de derecha, de izquierda, de centro, argentino, peruano o lo que sea. Para mí todo tiene que tener esa cabida. Yo creo exactamente lo mismo que vos. Y no tengo mucho cuidado en decir que hubo censura, porque yo por lo menos en mi punto de vista no hubo censura. De hecho, Vargas Llosa pudo decirlo, que le habían... Sí, el director de la Biblioteca Nacional, que la verdad que es un intelectual que me merece muchísimo respeto, porque la verdad que es un intelectual muy respetado, comete el error de firmar con su nombre y con su cargo, que eso tuvo se tiñó de todo eso, que posibilitó también que ciertos sectores saquen a decir y hablen de censura, que para mí la verdad que me pareció una cosa demasiado apresurada como para mencionar. Pero sí lo que abrió fue un debate interesante, que es el del intelectual que se compromete y dice ciertas cosas. Y eso estuvo interesante. Inclusive se abrió a que, por ejemplo, en la tele se hablara de la literatura y su compromiso. Y creo que los libros de Vargas Llosa hay que leerlos. Yo particularmente es una deuda que tengo porque no lo he leído. Le presté atención a lo que dijo. Me pareció interesante. La Feria del Libro es un espacio interesante para poder entrar en contacto con cierta parte de lo que son las letras. La literatura no es la Feria del Libro, sí. Pero es un buen lugar para comprar buenos libros. Es un lugar donde se encuentran, por lo menos la experiencia que tuve, fui el sábado pasado, el sábado pasado que incluso mensajes. Sabíamos. Y ahora el otro día cuando me entregaron el libro, y es un espacio interesante. La gente, en muchos casos, la experiencia que uno tiene de ver, yo ya desde que estoy acá en La Plata, creo que voy desde siempre, hace 10, 15 años que voy a la Feria del Libro, y siempre sucede lo mismo. El sábado pasado fue el día donde se hacía la extensión hacia la noche, y era gratis. Y la entrada a la feria, yo fui temprano, y cuando me estaba yendo, era cuando abrían las puertas y dejaban entrar gratis.
la entrada era como entrar a la cancha. Mirá No sabés vos. lo que era. Ujú. Era mucha gente. Y yo pensaba cuando me iba, porque yo me estaba yendo, yo ya había pasado todo el rato, no quería estar más, porque aparte iba a entrar mucha gente y iba a ser un caos. Y me puse a pensar, ¿por qué tanta gente? Y claro, mucha gente de Capital y quizás de otros lugares va también a la feria como un lugar de paseo y por ahí se encuentra, porque eso también lo escuchás caminando, que desde los chicos que llevan o de por ahí gente que van, es como que se encuentran con un mundo que por ahí es eso, es complejo de tratar de entretenerse, más allá de, por lo menos yo me entretengo muchísimo porque busco libros, revuelvo acá. No, aparte descubrís libros, lo más lindo es descubrir, viste, libro o un autor que uno por allí no tenía demasiado conocimiento, eso está bueno. Ofertas, hay libros con ofertas muy interesantes. Pero es cierto eso, a mí sinceramente no fui este año, sí creo que fui el año pasado, es como que ver tanta gente o estar chocándose es como que te agota también mentalmente, ya no físicamente porque también tenés que caminar bastante, pero mentalmente es que te agota, más que nada para este mundo de los libros en donde uno quiere tener una cierta privacidad o por lo menos no estar con ese perturbado con ese ambiente de tantas voces, de tanto ruido y demás, por lo menos esa es la sensación que me da a mí, y es verdad, mucha gente lo toma en vez de ir a Carrefour, por ejemplo, a ver precios o a mirar cosas que sean interesantes. Un shopping. Claro, un shopping, bueno, van directamente a la feria. Pero bueno, obviamente, bienvenido sea, toda la gente tiene la libertad de hacer lo que le plazca. Además, que vaya gente y que la gente transite por esos lugares hace que la feria también prevalezca en la cantidad de gente que pasa, las editoriales se esfuercen por también captar a esa gente y pongan ofertas. Es decir, no es que esté mal que vaya la gente, pero bueno, es eso también. Hay que tener en cuenta eso, que toda esa masividad. Y también hay por lo menos en el caso mío, la experiencia que también tuve, la verdad, pasé por lugares donde que en otros momentos no habían estado, que ahora empezaron a aparecer, como por ejemplo, hay un stand sobre el libro electrónico, un stand, la verdad, que yo no conocía, no tenía ni siquiera la experiencia de tenerlo, al libro electrónico, de tener un aparatito para que aquel que se lo quiere imaginar, es como una especie de agenda pequeña de unos 200 gramos de peso, y uno lo abre y está la pantallita ahí y empieza, y tiene 600 libros adentro, y es una cosa muy llamativa, muy de una experiencia linda. En ese momento, obviamente, que tiene un valor bastante exiguo, que no está para el bolsillo de uno, pero bueno, está bueno saber que está y bueno, y descubrirlo también. Que existen. Matías, en lo que tiene que ver, por lo menos te hablo desde el llano, de aquella persona común y corriente que va a la feria del libro y bueno, ve todo como está ahí. ¿Cuál sería la mejor forma de recorrerla o de ir y sacarle provecho? Porque una persona como vos o como las tantas que a lo mejor concurren y conocen de la materia, bueno, saben cómo manejarse. Ahora, el que va, el común y corriente, el oyente que está ahora y que dice, mira, estaría bueno hoy, un día que está feo, irme a la feria del libro, va a ser un caos porque va a haber muchísima gente, pero digo, ¿cómo sería la mejor forma de aprovechar toda una tarde en la feria del libro? ¿A dónde hay que apuntarle, por ejemplo? Eso es algo que desde que voy a la feria del libro no lo puedo hacer yo. Imagínate, yo por ejemplo fui este sábado pasado, fui el otro día gracias a la gente de cultura que nos llevó, y ahora quizás vaya de nuevo, porque cuando cobre capaz que voy de nuevo. Sí. No sé, la verdad que porque como es una feria, es como cualquier tipo de feria. Es decir, acá tenemos experiencia, por ejemplo, de feria de verdura. No es por comparar un libro con una verdura, pero bueno, en definitiva es una feria. Uno a veces no termina, empieza, por ejemplo, me ha pasado en experiencias de estar acá en ferias de verduras, de frutas y verduras, que uno empieza por una punta y el precio de la punta es más económico que el de la otra, y si uno empieza por el otro lado, capaz que se perdió la otra oferta. Y en las ferias pasa eso también. Uno es tan grande, porque es eso, tan grande, tantas luces, tanta gente, tanta velocidad pasa ahí adentro, que uno a veces se lo pierde. Se lo pierde en muchas cosas que pasan en un lugar, te lo perdiste si estabas en el otro. Y consejo, no sé, si uno va con la idea de encontrarse con lo que está bueno ir, y eso aconsejo es, si uno tiene algún autor preferido y justo se entera de que firma libros, que vaya, que está buena la experiencia de ir al tipo y decirle, me firmaba el libro y te pone una dedicatoria, que eso está bueno. Y si no, también, por ejemplo, yo en otras ferias, antes que falleciera, lo vi a Fontana Rosa, cuando incluso podía... fue interesante el hecho de verlo, porque yo no le hice firmar ningún libro, nada, pero lo vi, es decir, fue interesante.
también uno se encuentra caminando por ahí a gente, qué sé yo, gente que por ahí lo conoce de la tele, eso también es interesante. Por ejemplo, estábamos ahí presentando este libro que nos entregaron en los libros de la antología de poesía joven, y estaba Gabriel Corrado, por ejemplo, una cosa que ni siquiera tenía yo pensado de que podía pasar por ahí, no, estaba ahí, los chicos sacaban fotos. ¿Qué sé yo? Pasan bueno esas cosas en la feria. Mira, por ejemplo, hoy estoy viendo aquí en internet, dice sábado 30 de abril, la Feria del Libro abre de 14 a 23. Dice un fin de semana imperdible para visitar la Feria de la Familia, actividades para los más chicos, talleres, propuestas para jóvenes, conferencias, paneles. Por ejemplo, a ver, hoy va a estar Héctor Pavón coordinando un panel de pensadores, también el periodista y escritor Vicente Muleiro a la hora 17. Felipe Piña va a estar 18:30. También va a estar más tarde Ricardo Sidícaro y Carlos Altamirano, Pilar Sordo también, una psicóloga chilena. Bueno, realmente es más que interesante lo que se tiene aquí en la Feria del Libro. La página para recomendarles, en este caso, bueno, acá justo no sacaron lo de Sábato, dice Ernesto Sábato, Adolfo Bioy Casares, 15:30, se va a realizar un panel para recordar las obras de ellos. Esto tiene que ver entonces con esta dirección de internet, www.el-libro.org.ar. Aquí tienen a aquellos oyentes que están escuchando la nota, que los motive este tipo de entrevistas, la que tenemos con Matías Esteban, ir a la Feria del Libro, algunas actividades entonces para la jornada de hoy. Todo es muy variado, Matías, y bueno, se puede encontrar uno entre las 14 y las 23 con un panorama increíble. Sí, además, también en la feria lo que genera, y lo que generó, que la otra vez lo estuvimos hablando, es la contraferia, que es la FLIA, y el sábado pasado, por ejemplo, los muchachos de la FLIA, nosotros nos fuimos, nos llevamos nuestros libros, pero lo supimos, pasamos, saludamos, por el lado de afuera, sobre una de las entradas, los muchachos, escritores artesanales, compañeros, pusieron sus paños, pusieron sus libros en el piso y vendieron, y la verdad que había 100 o 200 puestos, incluso vino la policía a decirle que no podían estar, pero como eran tantos no los pudieron desalojar, y al final quedaron conviviendo, no es que la policía vino ni no era violenta ni nada, sino que se pudo convivir, y está entonces la feria y la contraferia, aquel que quiere otro tipo de literatura también está ahí afuera. Bueno, y sería bueno un día en el pasaje de Ardo Rocha, en La Plata, hacer una feria del libro aquí, en la ciudad. Nunca se me ocurrió, por lo menos tal vez lo hubo. El primer año que yo estuve acá, año 95-96, hubo una feria que me parece que fue una especie de extensión de la del libro de Buenos Aires, que incluso yo acá lo vi a Bioy Casares. Yo no lo había leído siquiera, pero maestro, lo saludé y todo, fue una emoción, porque la verdad que es eso. Bueno, estaría bueno, y se lo vamos a hacer llegar como idea. El otro día vino aquí Iván Maidana, el director de Cultura de la Municipalidad, a hacérselo llegar como idea, más que nada para fomentar obviamente la literatura, y también para darle cabida a los escritores y poetas a nivel regional. Eso sería bueno en el pasaje de Ardo Rocha, se me ocurre durante una semana. Se lo vamos a proponer como una idea que uno puede llegar a tener, que sería realmente interesante. Bueno, Matías, gracias por el tiempo. Recordanos el mail o el blog para que la gente te pueda contactar o pueda ver algo, pueda leer. Para que pueda ver algo y pueda llegar a poder explorar un poco la poesía que hago yo, que hacen algunos compañeros también. Nosotros tenemos el blog que se llama www.revistafortedon, entre la R y la entre la T y la E hay una H, revistafortedon.blogspot.com. Bueno, ahí tenemos nuestras cosas, inclusive tenemos una página más donde se pueden bajar textos para entre la R y la T, entre la R y la T y la H, tenés razón. Bueno, pasamos el limpio, a ver. Bien. For HTDon, es decir, es www.revistafortedon, entre la H y la T, entre la T y la E. Bueno, hagamos una cosa, vamos a ponerlo en el Facebook de la radio, hacemos un link, vamos a ponerlo ahora, ustedes que están escuchando la nota, métanse en el Facebook, ¿sí? Y después viene la traducción. Bueno, ahora sí, a ver. Es www.revistafortedon.blogspot.com.
entre la R y la T hay una H. Perfecto. Bueno, de todas formas vamos a ponerlo en el Facebook de la radio. Hablando del Facebook, gracias a Nilda que se comunica, dice Claudio, ¿podrías repetir el nombre del grupo que se formó por el violador de Citibel? Otro tema, acabo de escuchar en la tele que Carolina Píparo está embarazada, sé que no se cambia nada todo lo que pasó, pero es una bendición. Feliz día para mañana, vos y todos los de la radio, besos. Se llama Será Justicia, ¿sí? Así se llama entonces este grupo. Será Justicia, uno tiene que ponerlo en el Facebook, recién estábamos hablando aquí del Facebook, así se está llamando, y bueno, ahí podés ser parte de ese grupo. Bueno, Matías, gracias por todo. El libro te lo quiero comprar, sé que vendiste uno recién, pero bueno, te lo quiero comprar y esperemos Pablo compre el otro. Bueno, aquí se suman voluntades, bueno, esto es lo bueno. Y la seguimos, esperemos que no pasen 2 meses para que vuelva. Sí, sigamos en contacto. Y bueno, un saludo para los compañeros trabajadores para el día de mañana. Para reflexionar, un día para pensar y para reflexionar y nada. Bueno, perfecto. Matías Esteban, poeta entonces, también profesor en letras, docente de la región por la 90.1 Keops FM, la nota que seguramente van a poder escuchar otra vez en www.keopsfm.com.ar. Estás en Contacto Informativo.